Araceli, Christopher, Pablo ya lo había saludado, me parece. Hola, profe. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, con sueño. Sí, bueno, hay que moverse un poco para que se le quite el sueño. Bueno, yo quería aprovechar. ¿Están listos ustedes para empezar o no? Sí, creo que sí. Sí, Ya. profe. Ya, es que antes de que empiecen quería decir algo, pero quería, ¿cómo se llama? ¿Ustedes pueden compartir pantalla, el que tenga el PPT o...? Sí, profe. ¿Sí? Por Sí. ser coanfitrión pueden compartir, ya. Sí, tengo la opción activada. Ya, solamente contarles que corregí ya, o sea, revisé los trabajos que me enviaron, ¿ya? Están todos revisados. O sea, no, me faltó una pura persona, que no alcancé ayer. Pero la verdad es que quería decirles que me fue muy agradable revisar estos trabajos porque la verdad es que me parecieron muy interesantes en general todos. Así que eso, como para aprovechar de contarles, no sé si antes de que empiecen sus compañeros, las personas que están acá me pueden contar, porque la semana pasada yo partí preguntando esto, cómo les había resultado hacer el trabajo y solo algunas personas lo habían hecho recién. Entonces las personas que no hablaron el jueves pasado, me gustaría saber cómo les resultó, porque la parte del proceso para ustedes, a mí me interesa el feedback de cómo fue hacer este trabajo. ¿Cómo les resultó? A mí igual me costó un poco por el hecho de que sentí que era muy personal. Ok. Entonces, no estaba acostumbrada a hacer trabajos como, como que relacionara un poco experiencias personales. Por eso me costó, pero igual me gustó por otra parte. Ok. Aileen, parece que justo el de ustedes no lo he revisado. Es la única que me falta. Pero hoy día lo voy a tratar de ver, ¿ya? Porque le quería empezar a mandar los trabajos ayer mismo, pero después pensé que el otro grupo, que no les he corregido el trabajo y que son compañeros de ustedes, capaz que después me empiezan a preguntar, profe, ¿y mi trabajo? ¿Y mi trabajo? Y entonces yo no he corregido nada del otro curso, solo he corregido los de ustedes y se los quiero mandar ya, pero no quiero que me empiecen los otros del otro curso a preguntar porque, porque no los he corregido y no sé cuándo los puedo corregir uno de estos días, pero capaz que hasta la próxima semana. Entonces, eso les digo, ¿ya? Para que, igual se los quiero mandar para que salgan de la duda, pero en el fondo decirles, por si acaso, para que se queden tranquilos mientras no se los mande, que en general tienen súper buenas notas, ¿ya? ¿Alguien más, además de Aileen, que quiera comentar antes de que parte el grupo? Mientras se conecta alguien más, ojalá que se conecte alguien más. A mí me costó como empezar a hacerlo, como la disposición de empezar, quería escribir algo, entonces empezar a escribir como el ensayo, pero cuando empecé como que me fui de largo, lo terminé el tiro. O sea, igual me demoré un buen rato, pero fue como gratificante igual hacerlo. No fue ¿Ah, sí? incómodo ni nada. Ah, qué bueno. Bueno, de hecho salieron algunas canciones. Yo acá no me acuerdo así de memoria los nombres de la gente que hizo las canciones. Y en lo personal me parecieron súper creativas. Hasta un poema apareció. Entonces, como que hay una parte que me gustaría como que pudieran compartirlo en algún minuto si se da el tiempo. No sé si lo van a querer compartir o no, pero sería bonito que sus compañeros pudieran, al menos los que hicieron canciones o los que hicieron algún texto que quisieran compartir, tal vez sería bonito poder hacerlo. Pero ahora vamos a ir entonces a lo que nos trae hoy día, a lo que nos convoca hoy día, que es partir entonces con los trabajos de presentación. Y para eso entonces Isaías, Patricia y Felipe nos van a hacer su presentación.
y pueden colocar entonces el PPT. Es importante que las personas que están presentes, y ojalá a los que no están presentes hoy día les recuerden que vamos a poner una nota, yo les había dicho una nota por participación en clases. Entonces, primero vamos a hacer la presentación y luego vamos a estar como compartiendo reflexiones, ideas. Por lo tanto, para que las personas que están como en la audiencia, por decir así, en el fondo no es como una audiencia pasiva, sino es una audiencia que está reflexionando, que está tomando nota, que puede como hacer preguntas, que puede hacer comentarios críticos también, o incluso comentarios de feedback que puedan ayudar a sus compañeros a ir mejorando las formas de presentar a futuro. Todas esas cosas como que son importantes que las aprendamos, sobre todo porque ustedes van a trabajar como profesores. Entonces también el feedback es algo que tendríamos que trabajar. Y obviamente no con la finalidad de dañar a sus compañeros, yo nunca veo el feedback como de esa manera, sino con una mirada de ayudar, de poder como contribuir al desarrollo de las personas y al propio desarrollo, ¿ya? Así que eso, para que lo tengan en cuenta, yo voy tomando entonces notas. A mí me significa tu trabajo igual, tomar notas de quiénes van participando, qué tipo de participaciones van realizando, pero lo voy haciendo porque va a ser parte de una de las notas, ¿ya? Así que los invito a todos a participar. Si alguien se siente muy tímida, tímido, o siente que no tiene nada que aportar, bueno, los que no sienten que no tienen nada que aportar, recuerden lo que vimos el otro día en la clase. Recuerden que es importante lo que cada una y cada uno puede aportar. Y de todas maneras, si sienten aún así que no se atreven o no se da el espacio, el tiempo, después pueden conversar conmigo esas personas, ¿ya? Porque si no les puedo poner una nota por participación, les puedo poner una nota después por un trabajo distinto, por un ensayo, algo así. Pero la idea es que participen en clases, ¿ya? Para que vayamos desarrollando también esas habilidades de comunicarnos oralmente. Ya, entonces me voy a quedar callada para que pase ahí. Está nerviosa ahí esperando que yo me calle. Ok. Entonces no sé si prefieren verme la cara mientras exponen, o sea, o porque no se van a estar compartiendo, o prefieren que saque el video, para que nadie se Me da distraiga. igual, ¿no? Está bien, ¿Les da igual? como te lo prefiero nomás, profe, si se siente más cómoda ahí para poner atención nomás, apáguela nomás, yo no tengo problema. ¿Sí? Ya. La voy a apagar entonces para usar menos el internet, ¿ya? Ya, pero voy a desactivar el audio también. Cualquier cosa ustedes me pueden preguntar, igual voy a estar aquí por si acaso. ¿Ya? Ya. Eso. Ya. Bueno, primero que nada, saludar. Espero que estén todos bien, que no estén pasando frío, que estén todos bien en su casa. Bueno, nosotros les vamos a hablar de la teoría del aprendizaje experiencial. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de los autores más destacados de la teoría, un poco de cómo esta teoría se puede llegar a ser eficaz y efectiva en la educación, digamos. Y después vamos a hablar de nuestra reflexión que hicimos con nuestros compañeros y ahí también abrir un poco la palabra para que entre todos podamos reflexionar. Ese sería como el final, digamos, de la presentación. Ya. Vale. Primero voy a definir un poco qué es aprendizaje experiencial. Bueno, tal como su nombre lo dice, es el aprendizaje a través de la experiencia. ¿Sí? Isaías, O sea, perdón que interrumpa. dígame. Perdón. Que alguien me está pidiendo que grabe la clase, entonces, ¿puedo grabarla? Claro. ¿No les molesta? Ya, entonces le voy a pedir que rebobine 30 segundos para atrás, o sea que empiece con el título de nuevo. Voy a poner grabar Ya. acá, ¿ya? Ya, ok. Ok, ahora sí. Ya, bueno, vamos a hablar nosotros de la teoría del aprendizaje experiencial. Vamos a hablar un poco de sus autores más destacados, también de cómo
la teoría se puede llegar a ser efectiva en la educación, y también vamos a hacer una pequeña reflexión que estuvimos conversando harto con mis compañeros, y también abrir la palabra para que entre todos podamos dar nuestros puntos de vista y reflexionar. Primero voy a partir definiendo un poco qué es el aprendizaje experiencial. Bueno, como su nombre lo dice, el aprendizaje experiencial es el aprendizaje a través de la experiencia. O sea, aprender haciendo, básicamente, viviendo ya la experiencia. Es como la adquisición de conocimientos, esto sería como habilidades, conductas y valores, también como el conocimiento así como a nivel teórico, pero todo esto se adquiere a través de la experiencia y además de la reflexión de esa experiencia. Bueno, voy a hablar un poco de la teoría de Dewey. Él fue el primero en postular la teoría del aprendizaje experiencial y es como su creador, digámoslo así. Bueno, Dewey nació el 20 de octubre de 1859 y murió el 1 de junio de 1952, a casi 92 años tenía. Bueno, él fue una de las principales figuras en el ámbito educativo del siglo XX, era pedagogo y también era un filósofo pragmático. Esto quiere decir que en su filosofía él pensaba fielmente de que la educación era súper importante para una reforma social. O sea que si nosotros queremos mejorar la sociedad, la educación tiene un rol clave en eso. Bueno, una frase célebre de Dewey era que la educación no es una preparación para la vida, sino que la educación es la vida. ¿Sí? Esto se refiere a que uno está en constante aprendizaje, al final lo que nos educa de verdad es la vida misma, es la experiencia. Bueno, según Dewey, el aprendizaje experiencial se hace efectivo solo mediante la reflexión. La reflexión sería como el proceso consciente en el que el estudiante se hace consciente de su propio aprendizaje, construye su conocimiento. Además, que también se hace efectivo gracias a la motivación. Después voy a hablar un poco de eso. Bueno, dale ahí, Pipe, porfa. Según la concepción educativa de Dewey, el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, porque radica en él el propio interés que él tenga por seguir aprendiendo, cuánto va a aprender, porque uno no aprende si en realidad no está motivado. Y el profesor no deja de ser tan importante acá porque el profesor ya no es como lo típico que él da la información y el otro lo memoriza, no, sino que acá el profesor guía al estudiante para que el estudiante logre construir él mismo su propio aprendizaje, lo guía hacia eso, no es como que le dice la respuesta, sino que le hace las preguntas, digamos, para que el estudiante obtenga gracias a él mismo su propio conocimiento. Bueno, Dewey habla de dos tipos de motivación. Una es la interna y otra es la externa. La interna es la que el estudiante tiene como en sí mismo el interés por seguir aprendiendo cada día más, y la externa es la que el profesor le brinda o despierta en el estudiante. Esto se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, en mi caso, en la educación musical, pienso que cuando el repertorio que se enseña es de la música del agrado del estudiante, la motivación yo encuentro que sube harto. En mi caso me ha pasado que cuando el repertorio es música que yo elegí o mi música favorita o algo así, es como que me da muchas más ganas de hacerlo. Bueno, ahora voy a hablar un poco del proceso de aprendizaje de esta teoría. Dewey postula estos 4 conceptos, que es la experiencia concreta, que esta se refiere directamente a la práctica o experiencia activa, digamos, de lo que se desea aprender. Como a diferencia de lo que estamos acostumbrados, que primero va la teoría y luego la experiencia, así como la práctica, acá es al revés, primero va la práctica. El siguiente punto es la observación con reflexión. Acá es donde el estudiante junto con el profesor reflexionan en torno a lo sucedido en la experiencia, preguntándose por qué pasó esto, qué pasó y todo eso. Esas son como las grandes preguntas que se resuelven en la reflexión, para luego pasar a la conceptualización abstracta,
Acá es donde se conceptualiza el conocimiento. Entonces, si es que en la observación se dedujo algo, en la conceptualización se convierte como en regla, digamos, en la mente del estudiante. Y la siguiente es la experiencia activa o aplicación contextualizada. Acá es donde se repite una experiencia, pero ya con el conocimiento adquirido, entonces la experiencia se vuelve más efectiva. Bueno, para que esto se entienda un poco más, voy a ejemplificarlo con algo que varios hemos hecho en nuestra educación, que es plantar un poroto o una lenteja. Esto como para aprender el proceso de fotosíntesis, ¿cierto? No sé si se acuerdan. Bueno, primero plantamos la lenteja en 2 vasos cada una lenteja, ¿cierto? Uno lo dejamos con sol y otro lo privamos de la luz solar. Ya esa sería la experiencia, sería directamente plantar algo. En la observación con reflexión se observarían los resultados de esto y, por ejemplo, en este caso veremos que el que recibió luz sí brotó, creció sano, pero el que no recibió luz no creció. Entonces el alumno reflexionará en torno a lo que ve y lo que experimentó y dirá, ah, ya, entonces este recibió luz, este sí creció. Y este que no, no. Ah, ya, entonces ahí se pasa a la siguiente parte, que es la conceptualización abstracta, que es donde el alumno interioriza ese saber ya como regla, digamos. O sea, en este caso sería, la semilla necesita luz solar para crecer. Y entonces en la experiencia activa se repite la experiencia, pero acá ya la tasa de éxito es más alta, ya que el alumno ya sabe qué es lo que tiene que hacer para que funcione. En esta parte también se hace harto que el estudiante pueda explicar lo que aprendió con sus propias palabras, ya no diciéndolo así como de manera teórica, sino que él cuente qué es lo que sucede. En este caso, el estudiante puede decir, las semillas sí o sí necesitan luz solar para que vivan. Ese sería como el ejemplo. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda sobre estos 4 pasos, que son súper importantes como la base de la teoría de Dewey. Si no, continúo. Bueno, para concluir un poco lo de Dewey, quería hablar un poco de su filosofía, que, bueno, como decía, es filósofo pragmático. Para él era importante que en la educación se respetara la individualidad y la libertad de pensamiento. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso porque cuando se nos restringe ser quienes nosotros somos, al final uno no está motivado, no es quien es y al final tiene que hacer lo que los demás quieren que uno haga. Entonces al final eso en la educación, no sé, en lo personal no tiene ni un brillo. También es importante que el contenido que se enseñe esté directamente relacionado con los intereses del estudiante, ¿cierto? Porque al final eso también despierta la motivación, como lo mencionaba anteriormente, ¿cierto? Y bueno, también Dewey propone que es importante que se fomente el trabajo cooperativo y no la competencia por las notas, que es como igual lo que estamos acostumbrados en este sistema de evaluación. Y al final estamos entre todos compitiendo por quién saca mejor nota en vez de ayudarnos a todos a aprender. Y bueno, para concluir esta parte, el progreso, según Dewey, el progreso a nivel social y a nivel integral de cada estudiante no está en la sucesión de estudios, sino en que el estudiante se interese por las experiencias que vive en su día a día. Al final es que uno esté en constante aprendizaje y esté consciente de eso, porque al final todos los días aprendemos algo nuevo, aunque no nos demos cuenta. Eso. Esa sería la teoría de Dewey. Bueno, compañeros, compañeras, cabres, profesora, buenos días. Yo les voy a hablar ahora de la teoría de Kolb, de David Kolb, que también lleva el nombre de teoría del aprendizaje experiencial. En primer lugar, le hablo un poco de Kolb. Él es un teórico de la educación estadounidense, actualmente tiene 81 años, nació el año 1939. Él desarrolla su teoría del aprendizaje experiencial en 1984 y él se basó principalmente en los trabajos de Dewey para realizarlo. Como podemos ver aquí, tal Dewey más grande, también tomó ideas de los trabajos de Piaget y de los trabajos de Lewin. Para dar una idea rápida, se podría decir que Dewey toma los conceptos y el ciclo
que explicó recién mi compañero, o sea, la experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. De Piaget toma sus ideas de la teoría cognitiva, en particular la de las etapas de aprendizaje de las personas, y de Lewin toma la parte de su teoría que implica que el ambiente moldea los comportamientos de las personas, porque los comportamientos son dados por el ambiente de las personas. También el nombre de experiencial sirve para enfatizar el rol de la experiencia en esta teoría y a su vez para diferenciarla de la teoría cognitiva y de la teoría social de Lewin y asociarla más con la de Dewey. En primer lugar, para entender esta experiencia, sería bueno acercarnos al concepto de aprendizaje que plantea Cole. Cole plantea que el proceso por el cual el conocimiento es creado a través de la transformación, Cole plantea que el aprendizaje es el proceso por el cual el conocimiento es creado a través de la transformación de la experiencia. Para explicar esto en otras palabras, podríamos decir que el aprendizaje o el conocimiento resulta de la comprensión de una experiencia y de su posterior reproducción. Yo lo entiendo, después yo soy capaz de hacerlo. Él usa dos modos dialécticos para esto. Para no perdernos en palabras complejas, voy a explicar brevemente dialéctica. Algo dialéctico, o la dialéctica, sería la teoría y técnica de dialogar y discutir por medio del racionamiento. O sea, yo deduzco que esto tiene que ver con reflexión, dos modos de reflexionar. Tú puedes reflexionar a partir de la comprensión o a partir de la transformación. Esto es lo que plantea Cole. Tenemos que, por un lado, pone la experiencia concreta y la conceptualización abstracta como dos modos que se relacionan, que interactúan, y también pone la observación reflexiva con la experimentación activa. Si bien Cole mantiene el ciclo que vimos anteriormente, circular, él profundiza en la naturaleza de estos conceptos. Él plantea que estos funcionan más bien como polos opuestos, que la experiencia concreta es un opuesto a la conceptualización abstracta, así como la observación reflexiva a la experimentación activa. Esto, pues, para dar un ejemplo, con el primer ejemplo, experiencia concreta y conceptualización abstracta, tenemos que sería virtualmente imposible desarrollar ambas a la vez, por ejemplo. Para ejemplificar esto, voy a dar un ejemplo de manejar un auto. La experiencia concreta podría ser que tú manejas el auto. Y la conceptualización abstracta podría ser que tú lees el manual sobre cómo manejar un auto. Tú puedes elegir una u otra, pero virtualmente no puedes hacer las dos al mismo tiempo. Chocarías al tiro. Entonces, se plantean estos como polos opuestos. En el segundo caso, tenemos que puedes observar y analizar, utilizar la observación reflexiva, o puedes experimentar, pero tienes que elegir en el momento, por una o por otra. Entonces, continuando, uno elige por ciertas razones. Aquí podemos ver de nuevo el ciclo. Uno elige motivado por razones personales, por razones de nuestra herencia, de nuestras costumbres, de nuestra crianza y de nuestras experiencias positivas y negativas, de nuestros aprendizajes. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se da esto? Nuestra crianza, nuestro contexto, todo lo que nos condiciona nos hace elegir entre una u otra. Podemos preferir aprender o comprender por medio de la experiencia concreta o de la conceptualización abstracta. Podemos elegir transformar o experimentar por la observación reflexiva o por la experimentación activa. ¿Qué plantea Cole respecto a esto? Él habla de los estilos de aprendizaje. Va más allá ya de estos términos. Él plantea que existen formas que la gente tiene para afrontar una tarea, y él los denomina como 4. Tenemos por un lado el divergente, el asimilador, el convergente y el adaptativo. Para poder explicar estos, podemos decir que funcionan por medio del uso de un modo de comprensión, que serían las pelotitas verdes, y de un modo de transformación, que serían las pelotitas naranjas. Para empezar hablando del divergente, podemos decir que el divergente elige usar la experiencia concreta y la observación reflexiva. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona se le presenta una tarea o misión, para resolver esta acción preferiría utilizar como herramienta la observación reflexiva sobre esta situación concreta.
Kolb dice que la gente que se guía por estos parámetros, que prefiere estos parámetros, tiene habilidad para desarrollar múltiples puntos de vista, se siente más cómodo en situaciones que requieren generar propuestas e ideas, etc. Podemos hablar en cierta forma de que Kolb genera un tipo de clasificación de la gente, diciendo que hay personas que prefieren el divergente, el asimilativo, hay personas que prefieren el convergente o el adaptativo. Lo importante es que uno elige. Uno está condicionado, pero uno también elige. Para seguir explicando, el asimilador utiliza la observación reflexiva con la conceptualización abstracta. Esto significa que es gente que tiene habilidad para comprender amplios márgenes de información y ordenarlo de manera concisa y lógica. Y se habla de que tienen mayor interés por el área científica y que consideran más plausible la teoría que la práctica, por así decirlo, más el mundo de las ideas. Por otro lado, el convergente toma la conceptualización abstracta más la experimentación activa y encuentra usos prácticos para la idea y teorías. Conceptualización abstracta, pienso, aplico. Experimentación activa, usos prácticos. Dicen que tiene preferencia por problemas técnicos y que es efectivo en el área de tecnología y carreras especialistas. Y por último, el adaptativo usa la experimentación activa con la experiencia concreta. Se dice que él tiene habilidad para aprender de experiencias prácticas, o sea, haciendo. Tiene una tendencia para actuar por su instinto y para resolver problemas dependen de la información que les da el contexto. Son buenos para llevar a cabo las acciones y aprender por medio de esto. Se dice también que tienen mayor eficacia en áreas orientadas a la acción y que prefiere trabajar en equipo. Continuando. Resulta que nosotros elegimos por múltiples razones, como ya dije. Tú puedes elegir observar, reflexionar, o puedes elegir experimentar, puedes elegir conceptualizar, por cómo te criaron, por cómo te educaron, por tus traumas, por cómo te educaron en el colegio, y finalmente por lo que a ti te produce, porque a ti te enfrentas con una tarea, te surge una tarea de la nada, una tarea de la U, un desafío cotidiano, y tú eliges una manera para enfrentarte a ella, una manera que a ti te acomoda. Esto se conecta directamente con lo que planteaba mi compañero Isa de la emocionalidad, porque nosotros, nuestros recuerdos y toda nuestra configuración previa nos genera emociones respecto a nuestras formas de actuar. Nosotros elegimos en torno a estas emociones. Voy a hacer un momento. Importante es decir también que así como elegimos, estas no son situaciones excluyentes. O sea, yo puedo un día ser divergente y al otro día puedo ser convergente, no tan chocantemente, igual es un proceso, pero es como para ejemplificarlo. ¿Por qué esto está marcado? ¿Por qué está marcado? Más profundamente en la teoría, Cole plantea, que aquí es la parte que viene de Lewin, que nosotros estamos moldeados por 5 niveles de condicionamiento, por así decirlo. No es precisamente condicionamiento, porque eso se acerca a la teoría de condicionamiento, pero esa palabra no sirve. Que sería, por un lado, nuestra experiencia de crianza, por otro lado, nuestra formación temprana educativa, nuestro trauma de niñez, la especialización que empezamos a tomar cuando elegimos humanista, científico, matemático, luego la carrera que elegimos, luego el trabajo que elegimos, el puesto que tenemos en el trabajo. Todo eso genera en nosotros formas de relacionarnos, formas similares de pensar. Por dar un ejemplo, todos estudiamos pedagogía aquí. Por lo tanto, todos nos enfrentamos al problema pedagógico común, que podría ser cómo enseñar. Al todos enfrentarnos al mismo problema, se dice que vamos a tener tendencia a preferir cierta forma de desarrollar o de arreglar una tarea. Para ya ir terminando, bueno, en el caso de lo que plantea Kolb es que las tareas de nuestra área tienen que ver más con el proceso asimilador, con la organización de información. Igual debatible. Para ir terminando la idea, podemos hablar de cómo, bueno, ya dije que no son excluyentes esta teoría, pues uno igual puede pasar por las 4 etapas. Y uno como profesor puede hacer que sus alumnos pasen por las 4 etapas. Esto no, como que al final un aprendizaje puede ser aún más significativo para una persona
si es bien llevado y es bien logrado el que la persona lo internalice. Pero una medida que va creciendo se va inclinando por uno por otro. Y finalmente Kroll plantea esta teoría no solo como una teoría de aprendizaje en el aula, sino como una teoría de desarrollo humano y profesional. A más largo plazo, como decía Dewey, esto no es solo del aula, sino de toda la vida. Y eso, si no quedó alguna duda, por favor, compañeros, compañeras, si no, pasamos a la siguiente parte con Patricio. ¿No? Dale, Pato. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras, profesores. Del punto del que les voy a hablar es sobre una aproximación, se podría decir, hacia un uso eficaz de esta teoría dentro del aula de clases, que sería lo que más nos compete a nosotros como futuros profesores. Entonces, en este sentido, tal como nos comentó Isaías al principio con Dewey y Felipe recién con Kolb, ambos destacan un punto, el cual yo quiero esclarecer un poco más y desarrollarlo más, que sería el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial debe ser también aprendizaje reflexivo, porque para esto se requiere un proceso reflexivo personal en el que se construyan significados a partir de nuestras experiencias personales, ya que, muy importante, las experiencias por sí solas no necesariamente van a crear un aprendizaje significativo. Por esto mismo va a ser necesario diseñar una experiencia que permita que los estudiantes reflexionen para potenciar su iniciativa y su pensamiento crítico. Esto se condice bastante con una teoría que vimos algunos acá y estamos con el profesor en currículum educacional, profesor Fabián, ¿se llama? Castro. Fabián Castro. Castro. Donde existe una teoría que se llama la teoría de los intereses cognitivos, de Habermas. Y para él existe un interés que sería emancipador. ¿Y qué significa para él emancipación? Significa independencia de todo lo que está fuera del individuo. Y se trata de un estado de autonomía más que de libertinaje. Por esto mismo se podría identificar o resumir como autonomía y responsabilidad, lo cual solamente va a ser posible en un acto de autorreflexión. Esto lo digo más que nada para mostrar también lo interesante que es ver cómo interdisciplinariamente se juntaría una teoría del currículum y de psicología, lo que también se puede desarrollar dentro del área de la didáctica en el aula. Bueno, avanzando un poco más, según lo que dice un libro que se llama El aprendizaje experiencial como metodología docente, de Verónica Baena, ella remarca algunas de las ideas fundamentales de Dewey como para llevarla en una metodología docente en el aula. Y aquí se pueden identificar 4 puntos muy importantes. Bueno, el primero, como podemos ver, es el alumno necesita ser involucrado y poder participar de esta forma en aquello que están aprendiendo. Segundo, el aprendizaje debe darse tanto dentro como fuera del aula, lo que quiere decir de que no solamente debe ser transmitido por los profesores, o sea, no tenemos todo el trabajo en ese sentido, sino que la comunidad escolar y los padres deberían de formar parte también de este aprendizaje. También de que el aprendizaje debe ser importante y motivador para los alumnos, y que el aprendizaje debe preparar a los alumnos para un mundo cambiante y en constante evolución. Tal como indica esta autora en su libro, también se requieren de otras características para que el aprendizaje experiencial sea efectivo. Aquí sí puede avanzar la diapositiva. Eso. Donde aparecen estas cualidades que son características esenciales para que el aprendizaje experiencial o bien reflexivo tenga una efectividad en el aula.
El punto más importante que podemos ver es la confianza, que esta se define como la llave que abriría la puerta a la experiencia, porque nos permite poder compartir sin miedo, sin temor al ridículo o ser ignorados. Y en este lugar, en este momento, es donde el docente debe cumplir un rol de guía o facilitador. De la confianza se desprende también estos tres pilares fundamentales, y partiendo por la comunicación, es la que nos permite compartir entre nosotros nuestros puntos de vista. En esta misma presentación de hoy va a ser muy importante la comunicación a la hora de reflexionar ciertos temas, porque nos va a ayudar a aprender de las experiencias de otros, nos va a nutrir en un ambiente donde se puede hablar con libertad acerca de cómo se sienten los demás frente a una problemática, etc. También se desprende de la confianza la cooperación, la cual va a incrementar la habilidad para trabajar en equipo y va a facilitar el sentido de grupo. Y también la diversión, que generalmente no se asocia mucho a la educación, y tradicionalmente, si es que se habla de diversión en la educación, está más dirigido hacia cursos de grupos etarios menores, digamos, niños. Pero esto no deja de ser algo importante para todos los cursos. Es esencial porque la educación experiencial va a facilitar, o sea, la diversión va a facilitar que la educación experiencial se vea de manera que motive a las personas, donde su atención va a aumentar, van a tener más energía, van a arrojar, en el fondo van a arrojar resultados más exitosos. Otro autor que se trabaja en este libro es Raelin, que en su modelo distingue 3 niveles de aprendizaje. En este sentido los clasifica de primer orden, segundo y tercer orden. Entonces, en el primer orden se encuentra el sistema tradicional, donde se encuentra un rol pasivo del estudiante y no queda exento de una verticalidad en el trato. En el segundo orden se ve una actividad cognitiva ya por parte del alumnado, o sea, se pone de manifiesto el aprendizaje experiencial. Y en tercer orden se hace notoriedad en el aprendizaje reflexivo, como un aprendizaje mucho más profundo. Es por eso que he recalcado tanto lo del aprendizaje reflexivo y relacionándolo con la teoría de Habermas del interés emancipador. Es esto lo que se debe realmente lograr, una reflexión, una autorreflexión por parte del alumno, donde ahí recién las experiencias van a convertirse en aprendizajes significativos. Bueno, con esto más o menos se da por finalizada la presentación, digamos, teórica o como un poco más formal. Pero nosotros, igual durante el transcurso de la creación del trabajo, cuando nos juntábamos en el Zoom a conversar, siempre llegábamos a distintas reflexiones. Hablábamos sobre sobre nuestras propias experiencias, las relacionábamos también a las teorías, dábamos nuestro punto de vista de cómo creemos que se debería implantar, o sea, usar en el aula. Entonces, en este sentido, me gustaría que empecemos como un espacio de reflexión. Isaías, no sé si tiene algún comentario aquí que hacer. Claro, quería comentar un poco de lo que más me surgió a mí en todo este proceso que tuve de aprender esto, que fue, por ejemplo, siento que las cosas que yo tengo más interiorizadas en mi ser, las cosas que de verdad yo he aprendido y sé, son gracias a mi propia experiencia. Las cosas que yo aprendí primero como más en práctica y luego teorizándolas, son las cosas que yo hoy en día puedo decir que domino, por así decirlo. Por ejemplo, así a nivel general entre todos, nosotros que estudiamos música, no sé si todos, pero al menos yo y mis compañeros hemos aprendido harto como
tocando primero un instrumento y luego aprendiendo la teoría. Y la verdad es que ha sido como súper fructífero. Hoy en día puedo decir que puedo tocar las partituras en cualquier instrumento que tenga yo conocimiento, gracias a que primero aprendí a tocar, así como muy de manera práctica primero, aprendiendo de la experiencia directamente. Y aquí igual nosotros nos encontramos con una diferencia entre los tres, porque, a ver, sí es verdad que yo también partí a través de la práctica. Yo a uno le enseñan a hacer un re mayor, un la mayor, y tocáis un cumpleaños feliz, no sé. Pero para mí fue muy significativo cuando entré a estudiar música, porque, bueno, ahí empezamos con ya más conocimientos, no solo prácticos, sino que también teóricos. Y esto me ayudó a mí a reflexionar sobre cómo estoy, cómo estoy usando o cómo estoy tocando la música, y me permitió hacer como un aprendizaje mucho más integral. Y Claro. partiendo así, como desde la práctica y luego teoría. Pero por otro lado, conversábamos con Pato y con Elisa. A mí me pasó al revés, po. Yo empecé igual joven con un profe que me enseñó guitarra. También me enseñaba teoría musical. Entonces, aspectos técnicos y teóricos los tenía igual manejados, pero a mí me costaba tocar en general. Me costaba tocar en grupo porque en mi círculo de amigos casi todos querían estudiar música y yo sentía que tocaba peor que ellos, entonces no tocaba mucho con gente, me quedaba mucho con lo estudiado, pero no lo ponía en práctica, nunca. Y cuando empecé a soltarme, a tocar en público, en la calle, con amigos, no solo por temas laborales o de estudio, sino disfrutándolo, realmente sentí más seguridad de lo que sabía y recién ahí siento que empecé a aprender realmente, como a aplicar lo que había aprendido. Entonces también entender cómo ambos procesos son necesarios. Lo abstracto y lo concreto forman parte del proceso finalmente, del proceso de aprender. Sí, pues, es curioso como a nosotros los tres, ya nos pasó, tenemos una experiencia distinta con la música y su aprendizaje, pero aquí somos 15 en total. Me gustaría saber cómo ha sido para ustedes, no sé, ¿Alguno quiere compartir? existe mucha variedad y nos va a ayudar mucho a nuestra investigación. ¿Nadie? Yo quiero decir algo, que a medida que lo escuchaba, o sea, todas estas felicitaciones, estuvo buena la presentación. Gracias. Comparto con ustedes lo que dicen, como que siento que nuestra carrera o la música en general, el aprendizaje es netamente basado en experiencia. Como uno nunca va a aprender, no sé, a tocar en conjunto si no toca. Como que nuestra carrera en general tiene mucho de esto, pero llevándolo como al aula en general, como a los colegios, desde mi experiencia siento que mientras uno más avanza, como en el colegio o en las escuelas, como que menos aprendizaje a través de la experiencia hay. Como que es todo súper quieto, el profesor solamente habla y como que esto de la experiencia como que se deja de lado. Y eso fue como que eso me hizo recordar su presentación, como que en realidad, y eso que yo considero que este aprendizaje por experiencia es como donde uno más aprende porque es como lo que más te queda. Y esa es como mi reflexión al respecto de lo que dijeron. Bacán, está súper bueno. De hecho, nosotros también reflexionamos harto sobre eso, como comparándolo un poco con el sistema actual, po. Y por ejemplo, no sé, lo comparamos con los 4 puntos que mencionó el Pato, que era como el tema de la confianza y que de eso se desprende de todo. Si uno no se pone a pensar, en realidad la confianza se pierde muy pronto en la escuela actual. Al final, no sé ustedes, pero en mi experiencia y con la de mis compañeros, uno no confía en el profesor, por ejemplo, no tiene una relación cercana como para decir yo confío en él. Tampoco me divierto en la escuela. Al final, en mi casa era como una tortura ir porque yo no quería, no me motivaba, no tenía interés, que también era súper importante según la teoría de Dewey. El interés es súper importante y la motivación. Si yo no estoy motivado, no voy a aprender. Entonces, es importante también que los profesores y nosotros motivemos a los estudiantes, porque si no, no tiene sentido. Claro.
también muy interesante ligar esto con la teoría que se dice que se utiliza más para la planeación curricular y que se aplica en la escuela, que investigando también en este mismo ramo de currículum decía que era la teoría constructivista. Para dar un breve resumen, la teoría constructivista plantea que para generar un conocimiento se pasa de una etapa de equilibrio, donde uno maneja un saber, a una etapa de desequilibrio, donde uno se lo cuestiona, generalmente motivado por el profesor, para luego volver a una etapa de equilibrio, donde por medio de ese cuestionamiento llega a un saber más grande y seguro. Igual nosotros comparamos esta teoría con la experiencial y si bien las dos plantean cómo se genera el conocimiento, consideramos que la teoría constructivista eh, no considera de dónde surge este conocimiento, sino que simplemente a grandes rasgos lo ve como algo que está ahí y que debe ser desequilibrado para generar otro conocimiento. Mientras que la teoría experiencial sentimos que es mucho más aplicable, porque es contextual, se preocupa de que uno genera su conocimiento. Y claro, sería bueno ver ese enfoque que se da en el aula. ¿De dónde creemos que sale lo que saben nuestros alumnos? O los que van a ser nuestros alumnos. ¿De dónde sale esa información y cómo podemos trabajar a partir de eso? Exacto, de hecho, Dewey también plantea que en el aprendizaje experiencial es importante que los nuevos conocimientos se relacionen con conocimientos previos. Entonces ahí también se relaciona todo porque el profesor tiene que conocer a los estudiantes, tiene que saber de la realidad social que viven y de su propia realidad como a nivel individual, conocerlo de verdad. Entonces se relacionan esos conocimientos previos que tiene el estudiante con el conocimiento que se quiere integrar. Entonces, además, así el profesor se le hace más fácil motivarlo, ya que lo conoce, como por ejemplo yo decía, sé que a mi estudiante le gusta esta música. Ah, y entonces le voy a traer repertorio que le guste a él, ¿cachai? Lo voy a motivar y que se divierta. Po. Comparándolo de nuevo con la educación actual, yo no me divertía en el liceo, era horrible ir. Entonces, en cambio acá en la universidad, que sé que algo que me gusta, igual sí, la paso mejor, ¿cachai? Eso, no sé si alguien quiere aportar algo, dar su punto de vista. Yo quisiera decir algo Dale, Chris. en relación a lo que habla el ISA, que como que lo generaliza bastante. El tema de la motivación siento que es un punto clave dentro de esta teoría que explican ustedes, sobre todo la motivación externa. Obviamente la motivación interna yo creo que es como por la que se rige uno, no solamente educacionalmente, sino con los gustos personales incluso. Es la motivación que uno tiene, que quizás tiene uno, pero no su familia completa, o alguien de su familia tiene una motivación por algo y nosotros no. Pero la motivación externa en relación a la educación yo creo que es un punto clave porque es como el sostén para uno poder adquirir esa reflexión de la que hablan ustedes y poder concretar las observaciones, las conceptualizaciones. No solamente que la experiencia sea algo vivido, porque una experiencia puede ser ir caminando en la calle y ver un auto que me gusta, y eso también es una experiencia. Pero ahora que el concepto de la experiencia que te interese y tú te intereses por aprenderlo, y que además sea algo que no quede solamente en el día y que lo aprendiste y después se te fue, yo creo que es importante es tener ese como puntal, que es la motivación del profesor o de la persona que enseña para poder adquirir los aprendizajes sobre la experiencia. A eso es lo que me refiero. Entonces, eso lo ha dicho harto el ISA y me queda como muy claro ese punto y lo encuentro súper importante. No sé qué piensan ustedes al respecto del punto de la motivación. Claro, yo estoy bien de Igual, acuerdo con eso, porque em, es verdad que nosotros tenemos nuestra propia motivación interna y nuestra forma, como lo que nos motiva a seguir estudiando, por ejemplo, ahora, estando todo súper difícil, seguimos estudiando. Em, pero como seres humanos no nos podemos tampoco forzar a estar motivados siempre. O sea, existen momentos en los que uno no está motivado y no está mal. No está mal eso. Y de ahí es cuando existen, se podría decir, distintos atajos, distintos trucos donde alguien puede ayudarte a que esa motivación aflore de nuevo. Y porque está claro que cuando uno está motivado, el aprendizaje se hace mucho más fácil.
Y por eso mismo es de que si es que no se hace una motivación externa, confiar plenamente en la motivación interna es demasiado riesgoso y no es sano para la salud mental, digamos. También desde el otro plano de la motivación externa, no olvidarnos que, claro, uno tiene la motivación interna y la externa también como algo de afuera es más secundario, por así decirlo, desde el punto de vista del alumno protagonista que vimos. Pero tampoco olvidar que es un factor importante, o sea, en el mismo ejemplo que daba el Crispo, yo voy por la calle, imagina un niño, va por la calle y ve un auto y es como, wow, el auto, pero no sé, el papá o el tutor o el que esté, o la mamá o el que esté con él, puede decirle, oh, mira ese auto es amarillo, y el niño va a quedar fascinado por el auto. Puede decirle, mira cómo el semáforo cambia de color, así, oh, y va a quedar fascinado con el semáforo. Como que igual la motivación externa es parte de este ambiente del que habla Colby, del que habla Lewin, que moldea nuestros gustos. Y no hay Y que ahora ignorarlo. imagina, Nosotros como profes que vamos a hacer esa motivación externa, justamente. por ejemplo, si te dice es un auto, ya es amarillo. Oh, bacán. Ya, pero ¿qué tiene que ser amarillo? Y le dice, mira, el modelo es un B16, el mismo que tenemos en la casa. Ah, mira, bacán. ¿Y qué tiene que ser un B16? No sé, ahorra benzina. Y ahí el niño empieza a reflexionar sobre sus propias cosas, sobre su experiencia y sobre lo que aprendió. Ahí se va a crear un aprendizaje reflexivo, ¿cachai? Claro, también es súper importante eso de que hacer reflexionar al niño o al estudiante en cualquier caso, y que él mismo se ponga a deducir, digamos, como esas cosas también tienen que ver con el interés emancipador, de que el alumno desarrolle esa capacidad de emanciparse de los demás y que él desarrolle su propia autonomía como a nivel, no sé, en todo nivel realmente, así como que él pueda pensar por sí mismo y sea capaz de tomar sus propias decisiones. Entonces eso es que también hace falta harto actualmente porque, por ejemplo, muchos compañeros míos de la media o todavía se ve harto que no saben qué estudiar ahora que les toca estudiar porque nunca se trabajó esa individualidad de cada persona. En realidad hace falta eso y el aprendizaje experiencial lo trabaja harto. Eso en realidad hay una lista que vimos en uno de los textos con los cabros que son muchas habilidades que se desarrollan gracias al aprendizaje experiencial. Son bastantes, o sea, eran demasiadas como para abarcarla ahora, pero todo eso sería como muy gratificante para la sociedad del futuro, como que sería un real progreso como Dewey quería, digamos. Igual también pensando en esto mismo de cómo el aprendizaje experiencial permite potenciar a las personas, de lo que mismo que decía el Pato, de esta teoría de los 3 intereses fundamentales que vimos en el curso de currículum, se plantea que el interés emancipador busca potenciar a las personas para que puedan tomar decisiones autónomas por medio de la reflexión, decisiones que tengan que ver con ellos y su propio sentir. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje experiencial sentimos que sería muy bien para la aplicación de esta visión del currículum, puesto que, por un lado, te plantea las 4 etapas para que uno pueda tener un conocimiento integral y tomar una decisión certera sobre una tarea, uno solo como persona, pero por otro lado también te potencia como persona porque considera el hecho de que tú puedes también preferir reaccionar de una manera o de otra. Eso no está mal, es un tipo de persona que toma una decisión simplemente, según sus gustos. Y en ese sentido, claro, quizás su aplicación directa en el aula, en el tema de la didáctica y de la experiencia del hacer en el aula, tiene que estudiarse, pues, como vamos a usar los 4 tipos de aprendizaje, vamos a usar uno solo, vamos a separar a alumnos por tipo de aprendizaje, eso ya entra en la discusión, pero al final tiene que buscarse que una persona pueda sentirse cómoda con lo que sabe para la vida. Y eso, no sé si algún compañero o compañera tenga más comentarios, la profe, algún compañero, Yo por quiero favor, decir algo. hágala. A ver, Pablo y luego Le, o Les y luego Pablo. Dale. Me da igual. Pablo primero, perdón. Pablo, no hay problema. Yo les tengo 2 preguntas. La primera es si ustedes le encuentran algún punto flaco en la teoría, alguna limitación que haya para el momento de aplicarla en clase, o
o algún problema, algo que le haya hecho ruido, o lo encuentran todo perfecto y se casan con la teoría así para estar en la salud y en la enfermedad. Y otra pregunta es si de alguno de estos requisitos, por ejemplo, de cooperación o diversión o confianza, ustedes lo vean especialmente difícil para trabajar en clase, imaginándose algún contexto y alguna idea de cómo se podría resolver cuando no existe alguno de esos requisitos. Esa es la pregunta. ¿Uno quiere responder, Cabo? Yo respondo lo primero. Ya, Lisa. Doy mi punto de vista. Yo la verdad encuentro esta teoría como súper pulenta, la verdad, así como falencia como tal, difícil igual encontrarla porque no, en realidad no se está llevando a cabo. Entonces, ¿cómo voy a saber si tiene falencia o la quería mejorar si es que en realidad no se experimenta? Entonces, yo creo que el sistema debería, no sé, pues, implantar este tipo de aprendizaje y ir mejorándolo con el tiempo, y ahí van a ir apareciendo las falencias, porque como no se practica como tal, menos acá en Chile, que es como súper neoliberal y todo, no se va a dar este aprendizaje, este tipo de aprendizaje. Entonces, al final yo la encuentro súper buena, pero como te digo, no la encuentro falencias por esa razón. No es porque sea perfecta y me case, sino porque no se ha llevado a cabo. Entonces, difícil encontrar un error en algo que no se está haciendo. Claro, también para complementar, yo sí le puedo encontrar, no sé si una falencia, pero sí algo que me produce desconfianza, que es que cuando nos vamos allá a clasificar a las personas por divergente, convergente, asimilador, adaptativo, se corre el riesgo de generar división, segregación, porque está clasificando, pues ya el autor se va más en lo profundo después y te dice como los tipos de personalidad de la gente determinan también sus elecciones a la hora de elegir una carrera, de elegir un trabajo, de actuar. Y eso puede ser peligroso, entonces hay que verlo con cuidado. Pero claro, además de eso, como dice Elisa, y como la misma teoría dice, hay que aplicarlo para ver sus problemas y poder arreglarlo después de esa experimentación. En cuanto a la segunda pregunta, yo creo que particularmente por el sistema en que estamos inmersos, igual no sé si Pato me quiere aquí complementar porque él habló de eso, pero desde mi punto de vista, en el sistema en que estamos inmersos, la diversión es difícil de llevar al aula como medio de aprendizaje, por el sistema competitivo y neoliberal en que está la educación actualmente. Yo creo que la confianza es posible. Yo he tenido confianza con mis compañeros y profesores en el colegio. Ay, pero olvidé los otros dos. Patricio, ayúdame. El otro sería comunicación y cooperación. Comunicación y cooperación. Claro, la comunicación y la cooperación son cosas que yo he vivido en el aula. Pero la diversión es más difícil porque la diversión muchas veces está prohibida. Sí, yo igual encuentro que esa es como la más difícil de llevar a cabo o la que menos se lleva a cabo en realidad. Y, por ejemplo, yo podría decir de que la cooperación es una de las que más se hace. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tenía clase de matemática y me hacían trabajar en grupos de trabajo. Entonces éramos como 6 y había un presidente, tesorero, o sea, no tesorero, secretario, como otros 2 tutores que eran como los demás, los que le iba mejor. Entonces, viendo tanto los libros el libro que ocupé acá para la mayoría de las cosas, junto con la experiencia, me resuena en que se ocupa mucho la cooperación por el mismo sistema en el que vivimos, pues, donde hay casi una competencia. Si bien hay cooperación, también hay competencia de trabajar de intentar como aumentar siempre los niveles de aprendizaje de cada uno, pues. Y a la vez se relaciona mucho con cuando uno trabaja, no sé, pues siempre lo llevan como a trabajar en una empresa, a presentar un proyecto, entonces siempre son trabajos en grupo, en cooperación. Entonces ahí te hacen al tiro en el colegio la experiencia de trabajar en grupo y todo, para que después no sea tan chocante llegar a un trabajo y que tengáis que hablar con todos, pues. Pero obviamente lo más importante es la confianza, y que si bien puede ser un poco difícil a veces, va a depender mucho del profesor y cómo, de su misma personalidad y cómo se dirige hacia los alumnos. Por eso mismo debe existir más o menos una relación de horizontalidad,
pero no tanto así como ser un alumno más, sino que igual debe existir un poco de orden, debe ser un facilitador, alguien que hace las guías, el profesor. Veo a Lucas Reyes hace rato, está levantando la mano, no habíamos podido Había dicho la preguntarle ley antes. me parece. La ley y después Lucas, po. Ah, verdad. Y de ahí, después de Lucas, yo creo que hay que darle la palabra a la profe porque ya son las 11. Sí. Dale. Rápido. Yo tenía una reflexión nomás que me parece como súper fuerte, el hecho de que la persona genere su propio aprendizaje, que es algo que se ha reiterado bastante, ya que hasta el día de hoy en las propias escuelas los profesores y las profesoras intentan que los estudiantes como que aprendan lo que ellos aprendieron en base a un currículum, siendo que varias veces se nos ha dicho igual que el aprendizaje no es algo tan propio que no se puede traspasar. O sea, yo no puedo decirte a ti, toma, te presto mi aprendizaje, después me lo devuelves. No se puede. Y bueno, el hecho de que cada uno se inmerse en una experiencia que traiga consigo una consecuencia tan grande como el aprendizaje, abre las puertas para caer en cuenta de que no todo es blanco y negro, y así como en la vida hay colores, también hay diferentes formas de abordar problemáticas. Y así como hay diferentes formas de abordar problemáticas y temas, hay diferentes formas de solucionarlas. Y eso trae consigo algo muy bonito, que es un desarrollo personal y social. Y eso. Exacto, súper buena reflexión. En realidad tiene mucho que ver, por ejemplo, el conocimiento que uno adquiere, al final uno tiene que dar fe nomás y creerle a los profes, creerle a los libros nomás y sin cuestionártelo. En realidad así es como el sistema en el que estamos inmersos. En cambio, esta teoría invita un poco también a eso, a cuestionar lo que está escrito. Como yo, ¿cómo sé realmente que esto funciona así? Y para comprobarlo, lo experimento. Entonces, sí, pues como tú decís, también es un desarrollo integral súper importante que no se está dando en el sistema actual, o al menos así lo he visto yo. Desde mi experiencia puedo dar fe de eso. En cambio, esta teoría me gusta por eso, porque desarrolla la integridad de las personas. Eso, no sé si alguien quiere decir algo, si no pasamos a Lucas. Sí, yo necesito hacerle una consulta de información nomás. El tema de los estilos de aprendizaje, el divergente, asimilación y todo eso, ¿se utilizan para transformar una experiencia? Claro, igual es como la manera en la que tú una experiencia la transformáis desde, digamos, qué punto la abordas. Al final es como, depende también la experiencia, no es solamente... ¿Es como algo personal? Claro, es más personal. Totalmente. Lo que tú usas para transformar la experiencia son los... espera, mejor te busco la definición exacta. Por un lado tenéis los estilos de aprendizaje, que es la conceptualización abstracta, la experiencia concreta, la observación reflexiva y la experimentación activa. Tú usas estos para transformar la experiencia. Lo que define el divergente, el asimilativo, sería la elección que tú tomas. ¿Cuál prefieres para desarrollar esta experiencia? Tú puedes, te presentan una tarea, te llega un desafío diario de X que te pueda pasar en tu vida, tú eliges así como, igual subconscientemente, no es como, oh, hoy día voy a ser divergente, hoy voy a ser convergente, sino que tú eliges cómo afrontar esta tarea. Como que puedes verlo desde un lado concreto y reflexionarlo, o puedes derechamente ir a la experimentación de la acción concreta, o puedes conceptualizarlo en tu mente y luego llevarlo a la reflexión. Como que hay muchos caminos, pues, y lo que definen estas categorías es como los caminos que puede tomar una persona. Gracias, chiquillos, por la información. ¿Cómo, perdón? Igual, para ejemplificar eso, para que se entienda un poco, por ejemplo, el Pipe a través de un ejemplo que uno aprende, por ejemplo, ya, no dejar el plato al borde de la mesa porque se puede caer. Entonces, por ejemplo, una manera de verlo, sí, no sé si sería la divergente o cuál, pero por ejemplo, si a mí se me cae, es que yo aprendí directamente de la experiencia. Pero, por ejemplo, si el Pipe me cuenta, a mí se me cayó el plato porque lo dejé al borde de la mesa. Ah, ya, entonces yo aprendo eso. Sería como otra manera de aprenderlo. Aprendo eso y después veo así, realmente pasará eso y dejo el plato al borde de la mesa. Ah, sí, se me cayó, entonces era verdad. Y ahora lo interiorice. Entonces son como diferentes maneras de vivir la misma experiencia. Claro, hay gente que tú le puedes decir eso y no va a dejar nunca más el plato en el borde de la mesa. Como claro. Que al tipo lo va a pasar al plano mental. De hecho, solemos hacer así, pues como lo que nos dicen nomás, no lo hagamos y no lo hacemos. Lucas, por favor. Ya, chiquillos, primero que todo felicitarlos
salió muy buena la presentación. Gracias, me interesó el tema. Quería igual así como hacer una reflexión, que de la primera pregunta que hicieron, de las dos preguntas que hicieron, la primera, que igual como que es súper difícil como de repente implementar como estas teorías en el sistema que tenemos actual de educación, no porque nosotros queramos ni porque no se pueda, sino porque como había dicho igual el Pipe y todo, porque el sistema como neoliberal y capitalista que tenemos y la competencia hace también que los intereses, y ese concepto me marcó mucho en la presentación de usted, igual, pues el interés, que es súper importante encuentro yo, tal como lo dijeron ustedes, entonces como que eso mismo hace que, como estímulo externo, hace que merme un poco esta teoría, porque de repente como currículum ecuacional a lo mejor no es un tema de interés, o no es tan de interés para las personas que están manejando como lo que se debe enseñar, y también para los alumnos, porque ya de ahí partir como lo que se espera que sean los estudiantes también, como que por lo menos aquí en Chile no como que se fomenta mucho eso de la cultura del arte. Yo creo que eso es un tema muy importante, igual que hace que me arme igual como la forma de enseñar con este tipo de experiencia, como aprendizaje experiencial. Y quería hacerle igual también una pregunta, como más llevada a la práctica, como a lo que ya como practicando la docencia, como qué actividad curricular a ustedes se les ocurre que podría hacer que se podría aplicar esta teoría de aprendizaje experiencial y que sea también significativa para los estudiantes y que tenga todos esos conceptos de la confianza, de la práctica y todas esas cosas. Bueno, yo creo que más que a una actividad curricular en particular, esto se tendría que ver como en la didáctica de cada ramo. Por didáctica entendemos como la forma en que hago que un alumno adquiera la experiencia, pues, como las actividades, como si yo le voy a pasar una guía, le voy a hacer que aplauda, le voy a hacer que repita, que escriba lo que dicto. Y claro, pues yo creo que más que una sola actividad tendría que ser como en su aplicación en cada asignatura. Quizás podríamos dar un ejemplo Claro, de alguna pero llevado asignatura. como a nosotros como profesores de música, solamente como profesores de música, como el ramo Perfecto. música. Asignatura de música. Igual Bueno, yo creo que una tenemos la experiencia facilidad, dale, pues. tenemos como es como más fácil para nosotros porque al final, como, como reflexionamos antes, casi todos aprendemos música desde la práctica. Entonces ya es una experiencia que, que si llega algún docente y te da una pequeña vuelta a eso que tú estás viendo, eso ya te va a crear una reflexión, pues, y ya va a ser mucho más importante de lo que era antes. En ese sentido ya sería súper significativo. Dale, no, Claro, Claro, dale, para... ya. Pues tú le dices si querés. Yo igual iba a decir Es que como... yo lo quería llevar un poco como, por ejemplo, en la música, tú veías una clase de música y también está, por ejemplo, el taller de guitarra. El taller de guitarra es voluntario primero, y no sé si ustedes han ido a alguno, pero si vayas, cachado que el profe te recibe como súper, oh, qué bueno que viniste, bacán, así, y tú ya estás ahí, te sentís más cómodo, te sentís más confianza. Y al menos en mi experiencia, que he ido como cuando chico fui un par de veces a un taller, entre todos conversábamos de todo, ¿cachai? Entonces como que había esa confianza, había esa cooperación, al final fue que era una clase, pero se hacía de otra manera, al final no estábamos todos sentados allá y el profe escribiendo partitura, sino que era como en círculo, conversando y con la guitarra, prácticamente, así como otra manera de hacerlo nomás. Claro, y por la misma línea que va Elisa, y ya para ponerlo algo más concreto, imaginemos una clase de hora y media, 2 bloques. Supongamos que el profesor llega al aula primero. La mejor forma sería aplicar, más que dividir a los alumnos en grupos según su habilidad, aplicar los 4 pasos, para que ellos puedan familiarizarse con los 4 pasos de aprendizaje. Entonces, primero presentamos la estrategia, la experiencia concreta, que canten, que toquen flauta, que toquen guitarra, dependerá de lo que se está trabajando. Pero después de esto debería venir un proceso de reflexión, como decía Elisa, de conversación. O sea, ya primero toquen al tiro, en vez de ver la partitura, de decidir cómo hacer, toquen. Después conversemos sobre eso. Después viene la conceptualización. ¿Qué pensaron de la conversación? ¿Qué opinaron de cómo tocaron? Así,
digámosle una idea, esto vamos a hacer, y luego la experimentación activa sería volver a aplicar la experiencia, pero ya reflexionada. Y yo creo que eso sería como lo que uno podría hacer en una clase para llevar esto a la aplicación. Sí, a mí igual se me ocurría así como reflexionando sobre la misma pregunta que le había propuesto. Por ejemplo, como actividad, no sé, se me ocurre como en los recreos, por ejemplo, tener obviamente eso me imagino que tiene que ser como conversado con la dirección del colegio y todo. Como por ejemplo hacer algunas actividades como con notas acumulativas, por dar un ejemplo, y que en los recreos un grupo voluntario de estudiantes quieran, por ejemplo, presentar algún tema, tocaron alguna canción en un recreo o en la hora de almuerzo. O llevarlo un poco más allá, como ¿cómo se llama esto? Una actividad como un evento en el colegio. Por ejemplo, ya no sé, el 18 de septiembre. Y en el día del 18 de septiembre vamos a tocar canciones, vamos a hacer que los cursos presenten unas canciones, por dar un ejemplo, a los compañeros, así como a nivel colegio, solamente interno. También creo que también pueden ser como buenas experiencias que sean significativas también y también aporten experiencia a los alumnos en la parte de la música, como que se presenten teniendo como un público y van a tener igual como esa confianza porque son los compañeros y cosas así. No sé si les tinca eso. Sí, Claro, de igual hecho, por sí. ejemplo, eso de la nota acumulativa es como una motivación externa ya, pues ya es como Claro. algo que Y motivará también, incluso más el interés de hacer eso. también tomando una reflexión que no es mía, sino de una compañera nuestra, pero que ya no está en este curso, que nos comentaba que en su colegio un profesor hacía eso de conciertos durante los recreos y que ella se motivó a estudiar música, a cantar, porque hacía eso el profe. Y realmente ahí tenemos un ejemplo de experimentación activa, po. Una canción que se vio en la sala llevada a la práctica en el recreo, en un concierto de recreo. Yo creo que es súper buena la idea que diste, ha sucedido y de la conversación con esta compañera yo creo que trae resultados positivos. Y ya creo que estamos terminando por la hora, profesora. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Gracias a todos, cabrón. Muchas gracias por su atención y Solamente muchas participación. gracias por la presentación y gracias a las personas que comentaron. Solamente como hacer algunos comentarios muy breves porque ya no nos quedan minutos casi. Y es que al comentario de Isaías no sé, me surge como la reflexión de creo que hay que investigar más respecto de si este tipo de teorías se aplican o no acá en Chile. ¿Ya? Porque yo creo que si se aplican o si no se aplica como en completitud en un colegio, por ejemplo, en los colegios como tradicionales, tal vez sí se aplican como experiencias puntuales, ¿ya? Como lo mismo que contaba recién Felipe, que les contó su compañera, ¿no? También estaba pensando, aunque a lo mejor se puede entender como desde que viene de teorías diferentes, pero que este tipo de enseñanzas como, no sé, Montessori o enseñanzas como, no sé si conocen ustedes, enseñanzas como Waldorf, que por lo que entiendo, tienen y utilizan mucho del componente experiencial en el trabajo que hacen, con niños pequeñitos desde pequeños, como que traten de explorar por ellos mismos, incluso en algunos de estos modelos no utilizan, por ejemplo, la nota o no la nota como la entendemos nosotros. Entonces, yo creo que más que decir que no se utiliza, habría que explorar otras formas en que se utiliza y de qué manera se utiliza, porque no sé si ustedes conocen una película que se llama La educación prohibida. ¿La han escuchado? Creo que nos la han mencionado, pero no. Yo se las recomendaría porque ahí salen varios profesores y profesoras hablando y van contando algunos desde estas experiencias que justamente utilizan más el enfoque experiencial en su trabajo. Entonces, para incorporarlo. Bueno, son experiencias, me parece, de distintas partes del mundo, pero también hay profesores de Chile. Igual, profe. Otra cosa, ¿sí? Me deja, para complementar un poco lo que dijo, yo creo que musicalmente hablando, el método Dalcroze
el que sería el que más se puede ligar con la educación experiencial. Pensando que nosotros en metodología nos enseñaron el método Dalcroze, Kodali y Orff. El Dalcroze es el más libre para la exploración del alumno, y que aparte mezcla la música con el movimiento y con otras cosas. Por si alguien lo quiere buscar después. ¿Cómo se escribe? D-A-L-C-R-O-Z-E. Dalcroze. Con Z. Dalcroze. Claro. Ok, interesante. Ahí está. Otro comentario, así como para... Porque me quedan dando vueltas muchas más ideas de todo lo que ustedes hablaron, pero tengo que sintetizar en esto, que me pareció relevante el comentario, Felipe, respecto de la clasificación. En algún sentido, no sé si se acuerda que dijo usted que la clasificación no necesariamente, o sea, la clasificación podría ser negativa, ¿no? Si nosotros clasificamos a las personas desde sus estilos como de aprendizaje, y me hace pensar porque en lo personal, el clasificar a las personas, en general, en mi práctica profesional incluso, desde la psicología, he tenido un rechazo siempre a la clasificación, como que nunca me ha gustado la clasificación, a pesar de que, bueno, algunos obviamente la defienden como absolutamente necesaria, porque necesitamos entender cuál, por ejemplo, podría ser en el contexto de la psicología clínica una patología determinada, ¿no? Y cuál es, si la persona cumple con ciertas síntomas o características que podrían estarla llevando a tener cierta patología. Creo que es un tema que en lo personal me remueve por lo que les digo, porque parte de la psicología pienso que tiende como más bien a patologizar, y en ese sentido uno podría pensar que él lleva a etiquetar a las personas, y eso puede ser negativo, puede ir en desmedro de la salud de las personas, pueden sentirse las personas discriminadas, o nosotros podemos caer en discriminar a otras personas. Sin embargo, por lo mismo que me ha tocado trabajar en estas áreas, pienso que si nosotros entendemos la clasificación, y particularmente la clasificación de la que está hablando la teoría experiencial, no necesariamente es una clasificación que se debe realizar para discriminar a otros, sino que si nosotros somos capaces de comprender cómo nosotros entendemos la realidad, entonces podemos ayudar a que nuestros estudiantes, si vemos que tienen ciertas habilidades mayores que otras, por ejemplo, una persona que tiene una tendencia mayor a la conceptualización y le es más fácil hacer un análisis, no sé, desde el pensamiento, desde la lógica más abstracta, entonces podríamos tal vez guiar a esa persona desde esa mirada. Entonces ya no es la clasificación como para discriminar no en el sentido, sí sería discriminar, pero no en el sentido negativo. Nosotros tenemos que ser capaces también de discriminar cuando una persona tiene ciertas habilidades mayores que otra en un área. Por ejemplo, esta persona, tocando el tema de la música, le es súper fácil tocar el piano, por ejemplo, y entonces podemos potenciar eso de alguna manera, o podemos ver que la persona aprende de manera haciendo, entonces podemos potenciar eso. Yo creo que quiero como cuestionar la afirmación que usted hizo para que nos abramos a no quedarnos como también encasillados en las palabras, porque a veces las palabras las entendemos de una sola manera, y puede que con eso neguemos esa posibilidad de abrirnos a que si nosotros somos capaces de comprender cómo funciona una persona por su biología, por la forma como fue criada, etc., entonces a lo mejor la vamos a poder orientar mejor para que aprenda de cierta manera. Ya, ese es como el comentario. ¿Ya? Y el otro comentario, que es muy interesante, el concepto de la confianza. Creo que justamente como dice Isaías, me hubiera gustado escuchar la experiencia, pero eso ya hubiera requerido más tiempo. ¿Por qué no le gustaba ir al colegio? Porque creo que también sería interesante pensar y compartir esas mismas experiencias de por qué no nos gustaba, qué cosas no nos gustaban, y qué cosas
en qué cosas compartimos que no nos gustaban, que nos pueden llevar a pensar qué cosas tenemos que cambiar, ¿cierto? Yo creo que a lo mejor ustedes en lo cotidiano, no sé, pues en la relación de amistad que puedan tener, van compartiendo ciertas ideas, y al hacer estos trabajos podemos compartirlo y ampliar esas reflexiones, y ojalá podamos compartir algunas de estas en clase porque justamente nos pueden ayudar. Yo al leer sus trabajos también me voy dando cuenta de por qué no les gustaba, por ejemplo, ir al colegio, o qué cosas tenían dificultades, o cómo están funcionando los colegios todavía hoy día, a pesar de que, por ejemplo, yo pensaría que son súper diferentes o deberían ya ser súper diferentes a la realidad que yo viví cuando yo estaba en el colegio, que fue hace muchos años, y sin embargo nos damos cuenta que pareciera que siguen siendo, en muchos sentidos, se mantienen ciertas prácticas que son tan tradicionales que no permiten la exploración, que no permiten la experiencia, y que siguen como reproduciendo una enseñanza que a veces es muy jerárquica y que lo que más me preocupa es que lleva a los estudiantes a tener una actitud más pasiva, ¿ya? Entonces, el tema de la confianza me parece que es fundamental, y sin embargo, veo que es como difícil igual en la práctica, cuando estamos en un grupo, con un grupo de personas, en grupos grandes, eh, donde tal vez no se da el círculo que decía usted, Isaías, ese círculo que a lo mejor solo por el hecho de hacer un círculo, como que de alguna manera uno se relaja un poco porque se mira las caras de manera horizontal y conversa de una manera más como cotidiana, tal vez un poco más informal, se genera como un espacio de mayor confianza que tal vez lo hemos negado por el hecho de tener estas prácticas como de jerárquica, la tarima o las sillas hacia atrás, las bancas. Y esas son cosas que ya se han conversado mucho, pero que se siguen reproduciendo, siguen estando presentes. Y me parece que es súper bonito cuando sí se da la confianza. A veces me pasa, y me ha pasado a mí en grupos muy pequeños, que sí se permite o se puede dar estos espacios como de poder como expresarse más abiertamente, y las experiencias son distintas, ¿ya? Por eso que sería importante, ojalá que todas y todos se atrevan a participar, porque en el fondo eso haría que también todos vayamos teniendo una mayor comunicación y una mayor confianza entre nosotros. Como cuestionamiento al tema de la confianza o al tema de cómo hacer una educación que sea de mayor, que permita esa confianza, yo misma es algo que siempre me estoy cuestionando, y es el tema de la evaluación. Siento que muchas veces uno puede generar espacios de confianza en el contexto de enseñar, en el contexto de la clase, y que a veces veo que cuando media de por medio una evaluación, a veces los estudiantes como que se genera como que se cortara un poco esa confianza. No sé si ustedes lo ven así, pero yo es algo que lo doy vuelta, porque en el fondo la evaluación implica esta cosa de la categorización o clasificación en una nota. Y el tema es que la evaluación no debería pensarse como que se está evaluando a la persona, sino que se está evaluando un trabajo. Y probablemente cuando a las personas muchas veces les afecta mucho una evaluación es porque tal vez se sienten evaluados personalmente. Y es muy difícil no sentirse a lo mejor evaluados personalmente, porque es un trabajo que yo hice, entonces es mi trabajo. Pero en realidad los profesores cuando evaluamos, y a ustedes les va a tocar, estamos evaluando un trabajo, no a la persona. Y ojalá pudiéramos hacer tal vez diferentes evaluaciones con feedback que permitiera que la persona que está siendo su trabajo evaluado pudiera entender y pudiera como tomar ese feedback para ir mejorando, más que sentir que esa nota es una nota que se sacó y que siempre se saca las mismas notas y que por lo tanto pierde como la autoestima en ese sentido, ¿no? Bueno, eso es como comentarios como generales. Me pareció súper interesante cómo lo plantearon. Me da la impresión que sí reflexionaron bastante al respecto por lo que vi. ¿Sí? Así que les agradezco. La verdad es que ya se nos acabó el tiempo y me faltó tiempo para preguntarles más de cómo se habían sentido, pero
voy a dejarlo hasta acá porque quería preguntarle al grupo de la próxima semana si ya están listos o listas. Lo voy a preguntar aquí en conjunto para que no... Queda un minuto, así que, o sea, no queda, ya no queda un minuto, me tengo que ir a la otra clase. Así que, por favor. En eso, profe. ¿Están en eso? ¿No han tenido dudas? No por ahora. Ya, a ver, Pamela, quédense un minutito conmigo para que el resto de la gente se vaya porque tienen que hacer otras cosas tal vez. Entonces, bueno, acuérdense de revisar bien las pautas, los demás, y responder a cada uno de los puntos de la pauta, ¿ya? Incluido qué aprendieron con este proceso de aprendizaje. Creo que justamente considerando el tema del aprendizaje experiencial, no sé si ustedes lo relacionan, pero me parece a mí que hacer trabajos de investigación también es parte de hacer un trabajo, implementar el trabajo de experiencial. Totalmente, ¿Sí? profe. Sí, aprendí caleta con este trabajo, así que súper bueno, me gustó. Yo igual pasé de solo ver el enunciado y decir qué es esto, a ya tener una idea clara. Y desde el hacer nomás, desde meterse a rebuscar en internet. Exacto, sí. Exacto. Pablo, ¿usted tenía la mano levantada? ¿O no? No. Bueno. Ya, entonces me quedo con la gente del grupo que viene la próxima semana y muchas gracias a ustedes, muy interesante. Mándenme el PowerPoint entonces hoy día al UCampus, a tarea UCampus. Una duda. ¿Sí? Sobre eso, el Power, hay que subirlo como PowerPoint, ¿no? Porque este no es PowerPoint, es Prezi. Entonces no sé cómo, no estoy seguro si puede enviárselo así o si le puede enviar el link. El link, yo porque creo es una que página. sería. Me tocaron de aquí de la casa que sí puedo, así que voy a averiguar cómo se lo mandamos hoy día. Ok, ya, muchas gracias. Que te bien, chao. Chao, profe. Chao, cabres. Gracias. Gracias. También